Bueno, durante los próximos minutos voy a intentar resumir, Félix, checa esto, cuáles son las buenas prácticas que hemos tenido en España con relación al tratamiento y al manejo de la hepatitis C. Para hacerles el cuento más corto, estos son los datos que teníamos en España en los años hasta el año 2000. Este fue, digamos, distintos tipos de estudio que hablaban de la seroprevalencia que tenía la hepatitis C en España. En España aproximadamente entre 1,6 y 2,6% de la población estaba infectada por hepatitis C. En estos momentos la hepatitis C era la principal causa de cirrosis, de cáncer y de necesidad de trasplante en nuestro país. Y llegamos al año 2015 en que se licencian los primeros antivirales de acción directa. Sofosbuvir se aprueba en la Agencia Europea a finales del año 2014 y digamos, se lanza al mercado en los primeros años del 2015. En ese momento hicimos este estudio que incluía una base poblacional muy importante. Fíjense que en 2015 ya la seroprevalencia era del 1,2%, más baja que la que les he enseñado en el año 2006, en el año 2010, probablemente porque había ya un número de pacientes importante que había fallecido. La mayor parte de las infecciones en España habían ocurrido aproximadamente en los años 70 y 80, y algunos de ellos habíamos, no sé si tratado sí, curado con interferón, a costa de unos efectos secundarios. Muchos de los que están aquí recuerdan que ahora vemos como casi completamente intolerables. En ese momento la seroprevalencia era del 1,2% y la viremia, o sea, la infección real en los pacientes era aproximadamente de un 0,37% de la población. A partir de ese año y con la aparición de los antivirales de acción directa, aparecen estudios serológicos que se van realizando posteriormente. Este es un estudio ya en el año 2018, 3 años después de la incorporación de los antivirales de acción directa. Vean que la viremia ya había bajado al 0,24% y estos son probablemente los últimos datos que tenemos de una región del norte de España, en Galicia, donde la viremia actualmente tiene una prevalencia de 0,12. Hay incluso algunos estudios más recientes que hablan de viremias por debajo de 0,09 en algunos territorios en España. Este cambio tan brutal de la viremia se ha debido a la aparición de los antivirales de acción directa. ¿Y esto en qué se ha traducido? En que en un tiempo mucho más corto del esperado en España hemos visto cómo estos son estudios de pacientes ingresados en un hospital general, en este caso un hospital de Barcelona. Como ven, en el año 2015, en una sala de patología, el 48% de los pacientes que ingresaban en el hospital eran pacientes con viremia positiva. Solo 4 años más tarde, esa cifra se había reducido a la mitad. El impacto en el número de hospitalizaciones, por lo tanto en enfermedades graves, había sido muy importante en un tiempo mucho menor de lo que se había esperado. Y lo que es más importante, había reducido de una manera muy importante la necesidad de pacientes que necesitaban trasplante. Estos son datos del año 23. Fíjense que en el año 2014 el 37% de los pacientes que teníamos en la lista de trasplantes en España tenían una viremia positiva y en el año 2023 solo un 7%. Esto significa que el beneficio del tratamiento de la hepatitis C no solo ha afectado a los pacientes con hepatitis C, sino a todos los demás pacientes que han dejado hígados disponibles para otras enfermedades para poder trasplantar a estos pacientes. De tal manera que España ha intentado de alguna manera cumplir con los objetivos que ha puesto la Organización Mundial de la Salud, de intentar reducir la incidencia, tener más del 90% de los pacientes diagnosticados y tratados y, sobre todo, tener un impacto en la mortalidad. Y España, que está situado en este pequeño punto aquí, es, como ven, uno de los países que en esta carrera por la eliminación se encuentra situado en mejor lugar. Y lo que les voy a contar a partir de estos momentos es cuál es la razón por la cual esto ha ocurrido en España y qué prácticas se han realizado
para que esto pudiera ocurrir en España. Y lo he dividido en 5 apartados. Lo primero, el soporte político importante, que es esencial para que esto se produzca, las acciones y las prácticas con pacientes, las prácticas clínicas que hemos desarrollado en España para intentar diagnosticar y tratar a más pacientes, los programas de microeliminación y los programas de cribado. Fíjense que en la clave de lo que ha ocurrido en España fue el diseño y el lanzamiento de un Plan Nacional de Hepatitis C, en el cual participó el doctor Albillos en el año 2015, en el cual en muy poco tiempo se puso de acuerdo a pacientes, administración, industria farmacéutica y hepatólogos para, de alguna manera, tener un plan de disponibilidad de fármacos de manera inmediata. Este plan tenía 4 brazos, un brazo que intentó cuantificar el problema, definir los criterios científicos para tratar a los pacientes con antivirales, coordinar esta administración entre todas las regiones del país, incluso invertir no solo en tratar a los pacientes, sino en generar evidencias científicas y conocimiento al respecto. ¿Qué ha ocurrido? Que esto ha hecho que en España, entre 2015 y 2025, se han tratado y curado más de 190.000 pacientes. Y esta es la razón por la cual se ha impactado en el número de hospitalizaciones, en la necesidad de trasplantes y en la mortalidad. El segundo punto clave fueron las acciones que se han relacionado con sociedades científicas y con pacientes. Y para esto fue clave la creación de un plan de eliminación que se lanzó en el año 2019, cuando uno revisa los puntos que en ese momento escribimos, realmente, digamos, 6 años más tarde, siguen absolutamente vigentes. Combinar diferentes aproximaciones para cribado, simplificar el diagnóstico, estrategias para optimizar el vincular el diagnóstico al médico que va a tratar al paciente, tratar de manera sencilla con regímenes pangenotípicos, vigilancia epidemiológica e intentar aumentar el conocimiento de la población sobre la hepatitis C. Y fue también muy importante crear una herramienta, que eso se creó también durante la presidencia del doctor Albillos en la Asociación Española para el Hígado, una alianza que recogió todas las asociaciones de pacientes y todas las sociedades científicas que podían estar implicados en la hepatitis C para tener una sola voz de cara a negociar con las autoridades políticas. Esto ha promovido diversos tipos de iniciativas, como por ejemplo ciudades libres de hepatitis C, acciones con pacientes, acciones con sociedades científicas, que han conseguido, digamos, hacer un mayor impacto del tratamiento de la hepatitis C. Tercero, fueron la definición de buenas prácticas clínicas que claramente han aumentado el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, fíjense en estas iniciativas de intentar hacer el diagnóstico en un solo paso. Es decir, que todos los pacientes que tienen una serología positiva, sin que un médico se la vuelva a pedir, se haga la viremia. Esto que parece una cosa tan sencilla, en el año 2017 solo el 30% de hospitales españoles lo realizaba. A través de un documento de consenso entre varias sociedades, hemos conseguido que se implemente en más del 95% de los hospitales en España, en donde cuando uno pide una serología, esa serología es positiva, automáticamente el laboratorio realiza una determinación de viremia. O, por ejemplo, buscar en las bases de datos de los pacientes positivos qué había pasado con pacientes a los que se había hecho una serología. Esto, que es una estrategia que se ha realizado en prácticamente todos los hospitales en España, encontró que hasta el 20% de los pacientes que tenían una serología positiva no habían sido referidos nunca a un especialista. Y cuando vimos esto, se consiguió rescatar de estos pacientes, que eran pacientes a veces diagnosticados por un ginecólogo, por un dermatólogo, por cualquier otro tipo de especialista, y que nadie siquiera le había informado al paciente de que era positivo. Esto se ha encontrado y se ha replicado prácticamente en todos los hospitales en España. Además, hemos hecho este decálogo de cómo podemos mejorar la eliminación de hepatitis C en el hospital. Fíjense que en España, seguro que igual que aquí, el hospital es un punto de contacto de muchos pacientes con el sistema sanitario. A veces van al hospital por cualquier tipo de problema,
problema traumatológico, alergia, pediatría, 50 problemas. Intentamos de alguna manera hacer un decálogo de en qué tipo de pacientes podía ser la oportunidad el hospital para eliminar la hepatitis C. Y se vio cómo, por ejemplo, el departamento de urgencias es un sitio que a veces es el único contacto que tiene un paciente vulnerable con el sistema sanitario. A veces muchos de los pacientes que tienen factores de riesgo importantes no contactan con el resto de servicios médicos de un hospital, pero sí con el departamento de emergencias. Y en este estudio que se realizó en Cataluña encontramos que en unas urgencias hospitalarias, en un hospital general, la prevalencia de hepatitis C fue hasta 4 veces superior a la población general. Así que probablemente también el departamento de urgencias es un sitio adecuado para cribar a pacientes que tienen factores de riesgo para tener hepatitis C o hepatitis B. Por ejemplo, también intentar que cualquier paciente que se diagnostica de una hepatitis C se haga de manera automática un cribado de hepatitis B y de HIV. Todas estas infecciones virales comparten factores de riesgo y no tiene sentido que diagnostiquemos a un paciente de HIV y nadie le haga un virus C, o que se diagnostique de una hepatitis B y nadie le haga una hepatitis C. Por lo tanto, de manera automática, los laboratorios en España, una vez que diagnostican a uno de los pacientes de hepatitis B o de hepatitis C, hacen, digamos, de manera automática las 3 serologías virales. Y ahora lo estamos intentando expandir a aquellos pacientes que tienen enfermedad de transmisión sexual, que son enfermedades que también comparten mecanismos de transmisión con las hepatitis virales, y no tiene sentido que diagnostiquemos a un paciente de una clamidia, de una gonorrea, de una sífilis, y nadie le haga un test de HIV, de hepatitis B o hepatitis C. De nuevo, ahora estamos intentando, como digo, extender este diagnóstico integral para completar el diagnóstico. Una de las cosas importantes es hacer programas de microeliminación. Sabemos que hay grupos de pacientes que tienen especial prevalencia y hay que intentar, en esos grupos de pacientes, intentar hacer estudios serológicos dirigidos a detectar hepatitis C. Uno de los grupos que hay, por ejemplo, son pacientes hemofílicos, pacientes que están en unidades de tratamiento por consumo de drogas, migrantes de países de alta prevalencia. Por ejemplo, en España tenemos pacientes que vienen de Rumanía, de otros países donde tienen una prevalencia muy importante, pacientes o personas hombres que tienen sexo con hombres, pacientes que se inyectan drogas. Y uno de los grupos más importantes probablemente que se ha trabajado, en este caso fue el doctor Crespo, el que lo hizo en el norte de España, son personas que están en prisión, que obviamente tienen limitada su libertad para funcionar, pero no tienen mermada su derecho a la salud. Y en este caso se consiguió cribar a todos los pacientes de una cárcel en España y tratar a todos esos pacientes. Y eso tuvo un efecto llamada, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como un ejemplo de cómo se podía hacer un programa de microeliminación en una cárcel. Y fíjense cómo en España, este fue el programa en el cual, como ven, se trataron y se curaron la mayor parte de los pacientes. Fíjense que en España, en estos años, la prevalencia de epidemia afectaba hasta el 10% de las personas que estaban en prisión. Fíjense cómo en el momento actual se ha reducido a menos del 1%. A día de hoy, la mayor parte de las prisiones, los pacientes que ingresan en prisión se criban para la hepatitis C y se tratan directamente para la hepatitis C, habiendo convertido a esta enfermedad en una enfermedad completamente residual. Por último, programas de screening oportunístico. En España no hemos logrado un programa de screening universal, pero sí que hemos logrado que se criben poblaciones de riesgo, poblaciones que pensamos que pueden ser de riesgo. Y en la mayor parte, o en muchas de las comunidades autónomas, se ha conseguido hacer un cribado por edad, porque sabemos que 2/3 de los pacientes se sitúan aproximadamente entre los 50 y 65 años de edad. De tal manera que dirigiendo los programas de cribado, de hacer un test que vale solo €1, una serología, hemos conseguido diagnosticar algunos pacientes. El último concepto que me gustaría mostrarles es cómo creo que es importante intentar mover el modelo de un modelo basado en el hospital, que fue lo que hicimos al principio. El paciente venía al hospital, se diagnosticaba en el hospital y se trataba, a tratamientos que son tan sencillos, intentar, por este sentido, descentralizarlos del hospital. A día de hoy se puede diagnosticar fuera del hospital y se puede tratar fuera del hospital, incluso en atención primaria,
en medicina primaria. El tratamiento es muy sencillo, es un tratamiento sin efectos secundarios que se completa en 8 o 12 semanas y que cura a más del 99% de los pacientes. No tiene sentido que esos tratamientos se sigan dando restringidos en un entorno hospitalario, sobre todo en un país como el mío, en que la mayor parte de los pacientes que necesitan este tratamiento no vienen nunca al hospital. Son de colectivos vulnerables que casi nunca vienen al hospital. Así que, únicamente para terminar, creo que estas son las áreas que tenemos todavía que mejorar. Creo que tenemos que, en España, intentar tener mejores datos de la eliminación que estamos en términos de incidencia y de mortalidad. Creo que tenemos que evaluar los riesgos complementarios. Muchos de los pacientes que se han curado de hepatitis C han vuelto a beber y han vuelto a engordar. Muchos de ellos están haciendo enfermedades hepáticas significativas. Yo creo que hay que fijarse en poblaciones todavía que tenemos que tratar, pacientes sin hogar, pacientes migrantes de países de alto riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, intentar integrar el screening viral en enfermedades de transmisión sexual y coordinar mejor los esfuerzos entre regiones. Y, de hecho, les quiero poner las últimas diapositivas de este programa Reviral, que es una iniciativa que, en este caso, se ha hecho de la mano de la ALE, que está aquí su presidenta, coordinado por un grupo de investigadores de 21 países para intentar trasladar esta experiencia que ha habido en España a los distintos países de Latinoamérica. Se han distribuido, este es el comité de dirección, en el cual pues, está el doctor Contreras, la doctora Perelló, la doctora Nelia, doctores de Brasil, de Argentina, de México, que de alguna manera lo que estamos intentando es evaluar la situación epidemiológica de Latinoamérica, de hepatitis C, B y Delta en estos países, identificar las barreras que existen de implementación de las estrategias de eliminación, identificar el circuito del paciente en cada uno de los países e intentar desarrollar un plan estratégico para, de alguna manera, conseguir, como digo, una eliminación de la hepatitis C también en esta región del mundo, en la cual es tan importante. Estamos en la fase inicial, en la cual se está haciendo una evaluación de la situación, un diagnóstico país por país de cada una de estas situaciones. La idea es, con esta información, intentar ver qué programas se pueden desarrollar en cada uno de los países, diseñados específicamente para cada uno de los países, y después intentar monitorizar y ver esta actuación, cómo se impacta en la eliminación. Esto es un programa que está financiado por Gilead, y, insisto, hecho de la mano de ALE, en el cual incluso estamos buscando el hacer un ranking de eliminación en los diferentes países para intentar, de alguna manera, motivar a los países para que puedan realizar. Y les voy a pedir el último esfuerzo, por favor, bájense este código QR. Estamos haciendo ahora una encuesta, bájensela, es una encuesta exigente, es una encuesta que les va a llevar un tiempo hacerla, pero nos interesa mucho conocer la opinión de todos los médicos que pueden tratar pacientes con hepatitis C, también en República Dominicana, en todos los demás países. Bájense este QR, tienen una encuesta, insisto, que es una encuesta que se tarda unos 15 o 20 minutos en rellenar. Les pido, por favor, un esfuerzo, que dejen bien a República Dominicana representada en el número de encuestas que vamos a conseguir a nivel de todos los países, para intentar hacer un diagnóstico adecuado de la situación en cada uno de los países y poder implementar las soluciones a medida para cada uno de estos países. Muchas gracias por la atención.